¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este seminario que vamos a tratar sobre escuela sabática. Este seminario está diseñado para alumnos y también para maestros que desean eh, mejorar en su clase como estudiantes o como expositores de la palabra. Es un seminario sencillo. Espero que algunas ideas puedan servirte para poder conocer mejor un instrumento que para mí es el centro principal del culto de la iglesia. Es el estudio en grupos, el estudio sistemático de la palabra de Dios. Antes de empezar, quisiera establecer las diferencias. Hay dos formas de estudiar la lección. Bueno, hay tres, ¿no? Ya mencioné en un seminario anterior el estudio devocional, el estudio personal. Pero la segunda forma de estudiar, y es la que vamos a manejar ahora, la que es estudio de la Biblia en grupo, y que la Iglesia Adventista maneja como la escuela sabática. Y tenemos el segundo o el tercer método de estudio, que es el estudio del repaso de la lección. Eh, Ambos aspectos se complementan, pero cada uno tiene su propio énfasis. Por ejemplo, el estudio en grupo tiene que ver con un método inductivo. Cuando yo hablo de método inductivo me refiero a que el estudiante se sumerge en preguntas, en leer el texto, investigar el texto, preguntar sobre el texto, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué. Es interactivo porque discutimos como grupo de clase, análisis porque cada uno aporta su percepción en cuanto a lo que aprendió en la semana por medio de la escuela sabática. También discutimos ideas, hay lectura bíblica, comunión, y sobre todo pues sociabilidad, ¿no? En ese momento no solamente estamos intercambiando puntos de vista o reflexionando sobre la Biblia, sino también hacemos más amistades, damos testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros y pues por supuesto tenemos la oración como parte de la comunión y de la fortaleza del grupo. Mientras que el estudio ya en sí de lo que es el repaso de la lección es distinto. En el repaso de la lección utilizamos un método deductivo. Normalmente esto lo podemos hacer de dos maneras. A través de ver algún repaso de la lección en video, en un video web, a través de un audio o en la clase de maestros de escuela sabática. Pues es deductivo porque tú ya investigaste sobre el tema y ahora reúnes toda la información y de ella deduces y sacas tus conclusiones escuchando a otros, ¿no? Es una dinámica pasiva porque aquí el que hace el repaso es una persona, nosotros ya no participamos todo, el moderador más que nada define los criterios de lo que van a decidir repasar en el estudio de grupo. Hay reflexión, hay retroalimentación, se profundiza porque hay palabras, hay tópicos, hay temas más bien que no se entendieron y que ahí como maestros o como líderes de grupo vamos a ponernos de acuerdo que vamos a decir al momento de repasar la lección con el estudio de grupo. Clarificamos muchas cosas y sobre todo elaboramos un bosquejo porque es muy común ir a las iglesias y en las iglesias normalmente vemos diferentes clases de escuela sabática. Y como ningún maestro a veces, no siempre, no llevan un bosquejo de lo que van a decir y no se ponen de acuerdo, es muy común ir a una lección y escuchar que alguien está hablando de la parábola del hijo pródigo, el otro está hablando del sufrimiento, el otro está hablando de las profecías, el otro se desvió y sacó otro tema. Entonces, como dicen, se habla de diversos temas y no se toca el punto esencial o el bosquejo esencial con los puntos básicos de la lección. Recordemos que la lección escuela sabática es elaborada por la Asociación General y ellos con un conjunto de eruditos piensan y visualizan qué necesidades tiene la iglesia y qué áreas de la iglesia hay que enfatizar. En la lección de maestros viene bien bosquejado cuáles son los puntos que se deben enfatizar en la lección, de tal manera que aunque seamos diversos y presentemos la lección de formas distintas, no nos olvidemos de tocar los puntos esenciales que nos unifican como iglesia y que definitivamente tenemos que hacer más énfasis porque ese es el área que necesitamos realzar. Así que el bosquejo es útil y al final unificamos conclusiones, ¿no? Es cierto, no siempre vamos a llegar a las conclusiones todos pensando igual,
pero el tema siempre debe ser común, aunque haya diversidad de pensamiento, ¿no? La lección no es para hacernos pensar igual, sino para diversificar el pensamiento, pluralizar las opiniones y en base a ello sacar conclusiones. Así que estas son las dos áreas, ambas son necesarias, ambas son importantes y una tiene que ver ya con el grupo que yo tengo, ya sea en mi casa o en la iglesia, y el otro tiene que ver con ese repaso que los líderes tienen. Eh, bueno, en la Asociación General, en la página web de la Asociación General, van a poder ver que la escuela sabática es un método sistemático de estudio de la Biblia. Vamos a decirlo así, la iglesia, hermanos, amigos, no es un lugar para pasar el tiempo y es como ir a un restaurante, a un Burger Kings y decir, me gustó la hamburguesa, quiero más papas, denme más cápsulas, ¿no? O sea, ir a una iglesia y decir, me gustó el sermón, no me gustó, pudo haber sido mejor el programa, ay, me divertí mucho porque el programa está muy bonito. No, bueno, esa no es, no era la filosofía de lo que era una iglesia. La iglesia era un lugar donde adoraban los creyentes. Y el ideal de Dios es que esa iglesia se convierta en un centro de capacitación, de un centro misionero, un centro de servicio comunitario, pero también un centro de aprendizaje. Es decir, que la escuela, la iglesia se transforme en una escuela, en una aula donde podamos aprender. Y me parece que la iglesia a nivel mundial lo ha definido así, porque en cada año se estudian 4 materias. Por ejemplo, aquí tenemos, si gustas ver, si se logra ver, si no lo voy a mencionar. Por ejemplo, el tema 2016 se trató la gran controversia, el libro de Mateo, el rol de la iglesia en la comunidad y Job. En el 2017, que es el próximo año, vamos a estudiar 4 materias muy interesantes. El Santo Espíritu y la espiritualidad, primera y segunda de Pedro, el Evangelio de Gálatas y Romanos. Imagínense. En el 2018 vamos a estudiar mayordomía, preparación para el tiempo del fin, el libro de Hechos y Revelación. Y se dan cuenta, en 5 años estamos estudiando casi 20 materias, o sea, un miembro de iglesia que estudia sistemáticamente la lección en 10 años tiene una preparación a un nivel teológico muy profundo y su vida espiritual debe crecer. Así que yo animo a que le demos más tiempo a la lección y menos tiempo a los programas, porque realmente la lección es lo que nutre y es lo que nos va a ayudar a desarrollar una vida espiritual triunfadora, plena, y como resultado vamos a testificar. Ahora bien, eh, para poder hacer la lección más atractiva y sobre todo cuando vamos a estudiar en grupo, o sea, en casa o en la iglesia, necesitamos por lo menos, desde mi punto de vista, 3 técnicas de estudio. Hay mucho más, yo solamente voy a mencionar las que a mí me han ayudado bastante. Es la técnica de preguntas y respuestas. Es muy importante que en la clase siempre se formulen preguntas. Normalmente yo lo que recomiendo es que el maestro resuma la lección en 4 o 5 preguntas y en base a esas preguntas y en base al estudio de la Biblia hay intercambio de ideas, discusiones. También podemos usar otra técnica que es el planteamiento de un problema. O sea, en lugar de hacer preguntas, podemos tomar casos de la vida real, 2, 3 casos, y resumir la lección en esos 2, 3 casos y presentarlo al grupo de estudio y entonces en base a ese planteamiento del problema discutir. Por ejemplo, Pedro está sufriendo acoso porque necesita, bueno, a lo mejor no digo la palabra, no es correcta, acoso, sino presión para trabajar en sábado. De acuerdo a la lección que estudiamos sobre el tema de, ¿qué les parece? Proverbios, ¿qué puede hacer Juan para poder enfrentar esta presión y cómo sobrellevar esta situación en caso de que pierda su trabajo? Entonces ustedes lanzan la pregunta, un planteamiento de un problema real, pero buscar soluciones en base a lo que la lección de esa semana comentó o destacó. Y el tercer método para mí es el de herramientas visuales, es decir, usar mapas, usar pósters, usar instrumentos visuales como dibujos o objetos para ilustrar ciertas cosas. Si combinamos estos 3 métodos o buscamos dedicar un tiempo a cada método, lo importante, mi recomendación es hacer un método rotativo, es decir, combinar los 3 métodos o a veces enfatizar más uno que otro, pero en medio de esos 3 métodos
rotativos, rotarlos, usar ilustraciones, plantear problemas, preguntas. Es bueno que también el miembro lea, comente y pregunte. Entonces el estudio va a ser dinámico. Para hacer esto se requiere amar y desear ser un buen maestro. Me parece, es una crítica sana, que las iglesias de hoy y del siglo XXI necesitan trabajar más en buscar a los maestros que tienen el don o que les encanta o que desean aprender sobre enseñar. A veces perdemos mucho tiempo en seleccionar a otros cargos que a la realidad muchas veces ni funcionan. Y a veces me toca conocer gente que les pregunto, oye, ¿a ti qué te tocó? Dice, no, hoy no me dieron ningún cargo. Dice, lo único que me dieron fue ser de maestro. Bueno, o sea, ya decir, como dicen, no me dieron nada, pues nomás soy maestro. O sea, no, o sea, el ser maestro de escuela sabática es un llamado de Dios para prepararse y cada maestro que ocupe su rol seriamente como un llamado de Dios al nivel de un primer anciano, al nivel de un diácono, le va a dar una nueva dimensión al crecimiento y al desarrollo de la iglesia. Sobre todo porque va a ser del estudio de la Biblia algo que no va a ser aburrido. Ese desafío también lo tienen los líderes de escuela sabática que dan clases a los jóvenes, ¿no? El pecado más grande que la iglesia puede cometer es hacer del estudio de la Biblia algo aburrido. Creo que Dios nos ha llamado como maestros a inyectarle una dinámica y debemos de seguir estudiando este tema. Por lo pronto yo te presento estas tres propuestas, rotándolas y también interactuando con los estudiantes. Dentro de la enseñanza que los maestros van a dar y los nuevos creyentes que quieren ser maestros en la escuela sabática, hay tres ejes fundamentales al momento de repasar la lección. Y la lección lo bosqueja. Esos tres ejes, vamos a llamarlos así, es saber, sentir y hacer. Esos son los tres ejes fundamentales del texto, del estudio de la Biblia. Saber, que este saber implica conocimiento, es decir, la idea de estudiar trimestralmente la lección o el estudio, noten, vamos a decirlo así en palabras más claras, la idea de estudiar sistemáticamente la Biblia a través de una guía de lectura, que es la escuela sabática, es la de brindar al creyente, al nuevo creyente y al creyente intermedio y al creyente avanzado, conocimiento bíblico. Eso es fundamental, conocer la Biblia culturalmente, arqueológicamente, históricamente, literariamente. ¿Qué mejor manera de hacerlo que estudiando a través de una guía de lectura sistemáticamente la Biblia? Eso aumenta el conocimiento. Pero el conocimiento no es suficiente, también necesitamos sentir. Aquí es que en la medida que yo voy estudiando el texto bíblico, voy obteniendo aplicaciones prácticas para mi vida, prácticas esenciales para poder hacer que lo que yo aprendí en la lección lo pueda vivir y lo pueda aplicar a la vida cotidiana, a mi trabajo, a mi esposa, a mi familia, a mis amigos, en la escuela, en la oficina. Y finalmente hacer, es decir, no solamente debemos de estudiar la Biblia para obtener conocimiento y aplicar esos principios a mi vida, sino desempeñar o desarrollar una tarea específica. Por ejemplo, si el estudio de la Biblia fue de Proverbios y estamos tratando el tema del matrimonio, el saber, yo ya sé quién es Proverbios, quién lo escribió, qué año, qué fecha, conozco cuántos capítulos tiene, etcétera, etcétera. Sí siento el deseo de aplicar ciertos consejos, ser sabio, desarrollar la paciencia, amar a mi esposa y hacer. ¿Qué significa hacer? Bueno, ¿por qué no programo un tiempo para convivir con mi esposa, para romper la monotonía y el aburrimiento? Entonces, cuando yo hago eso, yo conozco, yo aplico y yo practico, entonces el conocimiento de la lección va a transformar nuestra vida. Eh, Como lo he dicho en otros seminarios, es preocupante estudiar 10 lecciones y no ver cambios sustanciales en nuestra vida. Entonces sabemos, sí, sentimos tal vez, pero no hacemos. Entonces el maestro debe ser consciente de estos tres objetivos al momento de presentar el estudio de la Biblia. Al momento de dirigir los grupos necesitamos saber escuchar, necesitamos hacer preguntas, respetar el bosquejo, clarificar dudas, mantener el control del tiempo, dar un tiempo para preguntar, un cierre y una conclusión.
El maestro, el que dirige el grupo pequeño, el que dirige la clase, debe tomar en cuenta estas dinámicas para que el estudio no sea pasivo y no sea monótono, ¿no? Esto requiere preparación, por eso les digo, seleccionar a los maestros es muy importante. A veces los títulos de maestros se dan al azar, y se toma como algo trivial, como una tarea que se tiene que hacer una hora antes, ¿no? Una hora antes, o voy a preparar la lección un día antes, ¿no? Realmente el maestro debe sumergirse en el texto y preparar bien. No te preocupes, no te desanimes. Al principio uno le cuesta, pero si tomas en cuenta esto de hacer preguntas, respetar bosquejos, tiempo para preguntar, cierre, conclusión, mantener el control del tiempo y saber escuchar, estos elementos te van a ayudar a ser un mejor maestro, un líder de grupo pequeño y poder mantener tu clase en casa o en la iglesia de una manera efectiva. Ahora, yo quisiera decirles que todo tiene un lugar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hoy se nos ha comentado qué papel juega la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo al momento de estudiar la lección. Bueno, déjame compartirte algunos puntos de vista, ¿no? Lo esencial de la guía de lectura de la escuela sabática es el estudio del texto, ¿sí? Más allá de lo que tú me quieras decir, que vas a oír a cierto pastor en audio, vas a escuchar un sermón sobre la lección, vas a escuchar un audio sobre la lección, vas a ir a la iglesia a escuchar un repaso de la lección, nada de eso sustituye el estudio del texto. No es lo mismo tener la foto de la novia que estar con la novia. Y cuando vas al texto, el texto transforma y ayuda a tu crecimiento espiritual. Una vez que viene eso, viene la reflexión del texto, que es importante. Y eso sí, una vez que estudias el texto, reflexionas el texto, y por eso yo siempre recomiendo un cuaderno con un lápiz para apuntar el mensaje que Dios me da a mi vida y ir anotando las reflexiones que yo voy escuchando de parte de Dios mediante la lectura del texto. Entonces después yo ya consulto la guía de lectura. Ahí la guía de lectura, que es la escuela sabática, me clarifica más dudas porque me da más textos bíblicos para complementar y tener un cuadro general del todo. Me ayuda a leer los comentarios para entender el contexto cultural, social, intelectual. Y me ayuda también a tener un balance, porque miren, a veces uno puede interpretar, pero a veces uno puede interpretar mal. Las guías de lectura están hechas por eruditos bíblicos que conocen a fondo los idiomas originales de la Biblia y eso nos da una pauta para estar seguros de que nuestra interpretación del texto fue correcta. Así que las guías de lectura, los comentarios nos ayudan a poder desarrollar este aprendizaje. Finalmente, después de esos tres pasos, entonces vamos al repaso de la lección. Y en el repaso de la lección hay tres medios, tres formas de hacerlo, a través de videos, que ahí empieza la tecnología, las redes sociales o el audio. Ahí es donde yo te recomiendo que tú vayas y veas un video de un pastor X o una mesa redonda de algo, o en las redes sociales, discutir o intercambiar puntos de vista, o el audio, ¿verdad? El problema para mí, y es el gran peligro que hoy corre la iglesia, es ir a videos, ir a redes sociales, ir a audio y no estudiar el texto. Para mí ese es el grave problema y yo te animo que no lo hagas. Muchos hermanos prefieren oír el audio en la semana, ver el video y ya. Aunque no tocaron el texto, van a la lección. No, discúlpame, pero no. Estudiar el texto es lo más importante, con un espíritu de oración y reflexión. Luego viene la guía de lectura y luego viene el repaso. Si te da tiempo, si te da tiempo y quieres embeberte más, adelante. Las redes, los videos y los audios son un excelente complemento. Y finalmente, después de hacer ese repaso, entonces ahora sí, vamos a tener el estudio en grupo. Y el estudio en grupo también implica dos cosas. Este estudio lo podemos hacer en la escuela, le puse yo, aunque vamos a cambiar ahí porque en realidad escuela yo le llamaría iglesia, en la iglesia y en el hogar. Y aquí estoy invitando a muchos miembros de iglesia que dicen que sus grupos pequeños no funcionan, probablemente porque lo queremos hacer con otro patrón, cuando ya tenemos toda una estructura que se llama escuela sabática. Reunirte una vez a la semana con tu familia, con tus amigos, con tus primos y estudiar la lección. Sí,
La lección. Alguien podría decir la fe de Jesús. No estoy en contra de esos instrumentos, pero la lección tiene todo. Solo es cuestión de cómo plantearla. Cuando yo tengo un repaso en la lección en mi casa y tengo visitas, lo replanteo de una manera. Y cuando tengo el repaso de la lección con puros creyentes, lo replanteo de otra. Pero siempre hay una oportunidad de testificar. Una vez que tú repasas, estudias en grupo, en la escuela, en la iglesia, escuela y en el hogar, entonces viene el paso final, o bueno, no el final, pero sí un paso casi final, la testificación, porque al final de cuentas lo que deseamos es que el mensaje no quede aquí nada más, ni en el grupo, sino que en el trabajo, en el taller, en la escuela, en la universidad. Si no lo proclamas abiertamente, al menos lo vives, y al vivirlo, la gente se da cuenta, porque más allá de que no somos perfectos ni somos inmaculados, simplemente somos pecadores rescatados por la gracia de Dios, la gente puede ser capaz de ver en nosotros algo diferente cuando tenemos un mensaje y sobre todo cuando ese mensaje viene respaldado por la palabra de Dios. Y finalmente eso pues repercute en un crecimiento en la iglesia. Ojo, un crecimiento de calidad, no solo de cantidad, porque en la medida que estudiamos en grupo y compartimos el mensaje a otros, la iglesia crece numéricamente, sí. Lleva tiempo, porque el crecimiento numérico no es nada más algo instantáneo. Ya de eso voy a hablar en otro tema, pero por el momento yo diría, sí hay crecimiento, pero también hay calidad en el crecimiento. Y el creyente que está por bautizar o entregar su vida a Jesús va alimentándose y el que no lo ha hecho va conociendo. Así que, estimados amigos, como parte final de la conclusión, puedo decir que el método de estudio bíblico por medio de la guía, la escuela sabática, la guía de lectura, eh, independientemente de todo lo que te he comentado y del papel que juegan las tecnologías y de lo que tú puedes hacer como maestro, no olvides que de manera individual, al momento de estudiar el texto, el método devocional debe seguir estos 4 pasos. 4 pasos que yo ya los expliqué en otro seminario que tú puedes ver en mi página de Facebook o en YouTube. Y ahí vas a darte cuenta que de manera individual o en manera grupal nosotros necesitamos al leer la Biblia, observar el texto, entender el texto, imaginar el texto, interpretar por medio de la guía de lectura, aplicar el texto y testificar. Y en base a eso vamos a tener un mejor repaso de la lección, un mejor estudio de la lección y un crecimiento espiritual saludable. Y en la iglesia del siglo XXI, si queremos tener una iglesia acorde a las épocas, necesitamos maestros preparados, estudiosos de la Biblia, que le den al cargo de maestro la misma importancia que a un anciano o a un diácono, que no solamente den la lección o den pura información, sino que manejen las técnicas de pedagogía, algunas de las que ya expliqué aquí, que vele por cada miembro de su clase, que sea un pequeño pastor y que se interese en ellos. El estudio de la Biblia, podríamos decirlo, me va a tener que llevar y definitivamente a la aplicación. Y si me lleva a la aplicación, pues me lleva a la transformación. Y finalmente, cada día tenemos que ser transformados. Así que, estimados amigos, ese es el propósito de estudiar. Si la iglesia no estudia la Biblia, la iglesia va a tener problemas serios. Y yo quiero terminar diciendo que cuántas veces nos hemos perdido de mensajes poderosos en el estudio sistemático de la Biblia que podrían hacer la diferencia entre salvar un matrimonio o perderlo, entre librarnos de una ruina financiera o caer en ella, entre seguir odiando a alguien o perdonarlo. Cada lección es fundamental, es importante. Y tenemos muchos recursos hoy en día. Miren los recursos que tenemos. Actualmente ustedes pueden ir a estos espacios con estos líderes de la iglesia y ellos dan repasos que nos pueden ayudar a complementar, ojo, el estudio de la Biblia. Tenemos páginas como esta, Escuela Sabática, donde tú puedes incluso, si no tienes lección, ir a esta página y pues realmente estudiar vía en línea la lección. Yo quiero decirte que nada más me han preguntado, pastor, ¿y si no tengo el cuaderno de la lección, de la guía de lectura, yo puedo estudiar por internet? Sí, sí lo puedes hacer. Solo sé consciente que debes de evitar toda distracción, porque algunos empiezan leyendo la lección en la web y al final terminan en otra cosa que no es la lección, ¿no?
Incluso también la página de la Asociación General tiene opciones. Aquí vas a encontrar recursos en inglés y en español donde vas a poder profundizar. Viene inclusive complementos, capacitación. Aquí tenemos también los estudios de guía internacional, la escuela sabática, los manuales. Inclusive aquí vemos la escena secuencial, en esta parte que están viendo en la flechita, en la escena secuencial de las materias que vamos a tomar. Es fundamental que no olvides que todos estos recursos valen la pena siempre y cuando haya estudio de Biblia textual, haya aplicación y haya transformación. Me dio mucho gusto charlar contigo. Espero que esta breve clase sirva a los nuevos creyentes, a los maestros, y hagan de su clase algo interesante. Recuerden, el pecado más grande que podemos cometer es hacer de la enseñanza de la Biblia algo aburrido. Que Dios nos ayude y que nos dé su bendición. Dios les bendiga a todos.